al móvil del tema inmigración especialmente de personas que provienen de Cuba, pero antes comentarte lo que fue una encuesta que realizó Unión Capital AFAP, interesante, que habla con respecto a los uruguayos y los inmigrantes. Bueno, te cuento que positivamente la mitad de los uruguayos cree que es muy beneficiosa la llegada de los inmigrantes para la economía de nuestro país, pero también en la misma proporción, digamos, se considera que se les da algunos beneficios o que se los privilegia más a los extranjeros que a los locales, según esta nueva investigación. ¿Qué tipo de beneficios? Bueno, detrás de este dato, Susana Novaro, que es de la ONG Idas y Vueltas, de hecho Nela estuvo conversando también, se esconde cierta xenofobia y una fantasía de que a los extranjeros le dan más beneficios, que acceden más fácil a las garantías o que les dan partidas mensuales. Eso, según ella, ocurre por el hábito de achacarle la culpa al otro, al de afuera, dice esta persona de la ONG Idas y Vueltas. Entre los trabajadores más educados hay más contacto con colegas nacidos en otros países y a la vez una imagen más positiva de ellos. Según lo que opina Marcos Rivero de Unión Capital AFAP, que llevó adelante esta investigación, el trabajo uruguayo no parece ser xenófobo y no ve que el extranjero sea una amenaza para su empleo, pero sí, en el global, 1 de cada 3 uruguayos considera que el inmigrante toma empleos que antes le correspondían a los trabajadores uruguayos. Y una cifra similar, en cambio, entiende que la llegada de otros empleados en realidad está fomentando la creación de puestos, eleva el consumo y los emprendimientos. Digamos que dividida la cosa en materia de quienes creen que, por un lado, agarran quizás empleos que correspondían antes a uruguayos, pero en misma proporción lo bueno que es para la reactivación de la economía. Sí, no llama la atención el dato. Ahora, me pregunto cuánto de eso está fundado en cosas que circulan en redes sociales que no tienen ningún asidero y que de hecho no son verdad, ya que hemos hablado de noticias tergiversadas o noticias falsas, como una publicación de Facebook que se ha viralizado también, donde una señora dice que en un conocido supermercado vio a una familia venezolana comprar por 40.000 pesos con una tarjeta del MIDES. Eso desde ya es un disparate porque la tarjeta del MIDES no asigna ese monto a nadie. Pero bueno, son esas mentiras que se empiezan a difundir, se empiezan a viralizar y también muchas veces genera que los uruguayos tomen esta postura que no tiene en realidad ningún sustento en cosas reales. Pero vamos al móvil con Marianela Lugano. Nela está justamente con esta ONG Ida y Vuelta que hablaba del tema de algún prejuicio xenófobo de algún sector de los uruguayos. Pero adelante, Nela. Gracias, chicos. Estamos con Aaron Lastre y además con Fidel Castro. Ambos pertenecen a la ONG, como decían, Idas y Vueltas, y además a la Asociación de Residentes Cubanos en Uruguay. Y según me comentaban ustedes, no están de acuerdo con la situación que se generó ayer aquí en Cancillería con los cubanos, pidiendo un permiso provisorio o que se acelere un poco también el trámite para obtener la cédula de identidad. Bueno, primeramente, ante todo, quisiera darle las gracias por darnos la oportunidad a cada cubano que estamos aquí en el país, este país solidario para cada con uno, de abrirnos las puertas. Quisiera empezar con una frase que para mí es muy importante, que el respeto al derecho ajeno consolida la paz. Creo que Benito Juárez, cuando dijo esta frase, hoy se está llevando y nos quiere que nosotros como cubanos somos unas personas que siempre nos hemos caracterizado por ser muy respetuosos y muy agradecidos. Esa es la magnanimidad de nuestra educación. Ayer creo que esta situación un poco lacerante desde mi punto de vista, y es el sentir de todos los cubanos que estamos aquí en este momento, que dejó en tela de juicio un comportamiento que no es adecuado, un comportamiento que no es así del pueblo y de los migrantes que estamos aquí, que parece que estamos involucionando en el tiempo, nos parecemos trogloditas con que estamos en una época de exigir derechos que no es la manera de llegar a esta situación. Tenemos la posibilidad de socializarnos, de negociar, sin que llegue a estos extremos. Aaron, ¿cuánto hace que estás en nuestro país? ¿Cómo fue tu situación cuando llegaste? Bueno, hace un año que estoy aquí en el país, soy máster en ciencia, en docencia y psicopedagogía. Vine con el fin de seguir superándome como pedagogo, de empezar una estrategia doctoral aquí en el país porque vi las posibilidades que se daban, pero fatalmente en ese instante no fue así, porque aunque vine con una visa de turista, pero con el objetivo de seguir estudiando,
contacté un grupo de personas que eran, para lo que me habían dicho, tenían contratos de trabajo y de estudio, y entonces yo accedí, pagué $5.000 en Cuba para estudiar el doctorado en psicopedagogía. Al llegar a Carrasco, eso no era así, no me estaba esperando nadie, y ahí me estafaron. Y entonces mi vida empezó a cambiar desde ese momento y tuve que asumir con responsabilidad que estaba en un país extraño, que nunca había tenido la oportunidad de verme en esta situación, porque sí, lo vemos como un reto. Y yo dije, no, y aquí debo de empezar a buscar primeramente cómo me socializo, cómo me identifico y de qué manera me regularizo en el país. ¿Llegaste a estar en condiciones, en la calle? Sí, me vi en situaciones de calle, comiendo los latones de la basura, pero con el favor de la buena voluntad y la solidaridad del pueblo cubano, primeramente fui a la Casa Cultural Cuba-Uruguay con la señora Carmen, encargada de la casa, que me ayudó, me apoyó en todos los momentos, como Uruguay, como el sentido de pertenencia, que es de sentirse una cubana más, porque de cierto modo ella estaba agradeciendo todo lo que había hecho el pueblo cubano con el pueblo uruguayo en el tiempo de la dictadura. Entonces era como que estábamos un mano a mano y al ayudarme a mí estaba saldando una cuenta que estaba pendiente. Bien. Recién me decían que, esto, lo que se generó en el día de ayer con los cubanos reclamando aquí en la puerta de Cancillería, puede de alguna forma perjudicar o la imagen o la aceptación de los uruguayos hacia los inmigrantes. ¿Tú pensás lo mismo? Yo creo que lo que se generó ayer fue un tema bastante delicado y creo que nosotros los cubanos debemos llamarnos a la reflexión, debemos llamarnos a capítulo y entender de que todo no puede ser con violencia, porque violencia genera violencia. Creo que las partes tanto debemos tomar en cuenta, negociar, ¿me entiendes? Y ayer yo hubo de conocer de la situación y vine acá con el compañero Aro. ¿Se acercaron, hablaron con los cubanos que estaban acá? Hablamos con los cubanos que estábamos acá. Hablamos con los compañeros de la policía acá, con el capitán, y estuvimos conversando con los compañeros, hasta más hubimos de pasar 5 de ellos adentro, hablamos con la prensa, con el director Jorge Mourinho, y llegamos a un acuerdo y negociar. Elaborar un documento, emitir un documento, un documento que se imprimió de momento para tratar de resolver como un medio de que ellas puedan conseguir trabajo, hasta tanto el Ministerio y el Departamento de Inmigración resuelva su visa, que esto ayuda mucho. En cuanto al tema, los compañeros estuvieron de acuerdo y se hubo de emitir ese documento. Ahora ya ellos con agendarse en el BBS, y ese documento pueden acceder a cualquier empresa, a cualquier lugar, y ahí ya conocen, ya la prensa se ha dedicado a dar información para que no tengan ningún tipo de situación a la hora que vayan a buscar trabajo. Creo que con ese documento van a poder obtener un trabajo formal. Hace un año también que estás acá en Uruguay, sos ingeniero y trabajás ahora en una empresa de limpieza. Una empresa de limpieza en Limport, que laboro en el Palacio de la Luz, donde ahí estoy muy agradecido, me han dado muchas atenciones. Agradezco mucho a esa empresa, Limport, a la señora abogada Fátima de Idi Huerta, que fue la que me contactó y conseguí mi trabajo allí. Estoy muy agradecido de mi jefa Sara, de todas las compañeras. Bueno, les agradezco mucho por su testimonio. Nos quedaríamos mucho tiempo hablando con ustedes porque es muy interesante su historia y hay mucho para hablar. Decime. Yo pertenezco a una asociación ONG Idi Huerta, que estamos radicados acá. La conocemos. Sí, acá en Juan Carlos Gómez, Cerrito y Piedra, y llamo a la reflexión a todos los cubanos que están acá, que están llegando, que tienen situaciones. Nosotros ahí tenemos psicólogos, médicos, nos dan asesoramiento del tema de social de trabajo, tenemos asesoramiento por parte de una serie de entidades acá de Uruguay, entregamos ropa, le entregamos currículos. ¿Dónde queda exactamente? Juan Carlos Gómez de Cerrito y Piedra, nuestra presidenta es Richie, una compañera holandesa, es nuestra representante. Por cierto, hoy tenemos la inauguración, era una casa que estaba abandonada, la asumimos, la hemos ido reparando, disculpe, y ahí en ese lugar recibimos a todos los emigrantes, tanto cubanos como venezolanos, dominicanos,
de gran acercamiento. Ya son cerca de 8.000 los cubanos que están acá en Montevideo. Les agradecemos mucho por su testimonio, muchísimas gracias por haber venido y bueno, nos reencontraremos capaz en algunos días si tenemos novedades sobre este tema. Muchas gracias y bueno, volvemos con ustedes.